Buenos días, compañeros, buenos días. Hola Alejandro. Hola muchachos, buenos días. ¿Qué más, John Jairo? Tengo que poner atención. ¡Ay! Me puse la carnita, bebé. ¡Qué bello, bebé! Dalila, tienes el micrófono abierto. Bien, muy buenos días nuevamente con todos y con todas. Un gusto volver a estar con ustedes reunidos en esta sala virtual para dar continuidad a nuestra segunda sesión de el encuentro correspondiente. El día de ayer, horas de la alta noche, bueno, no tan alta, pero estábamos revisando un poco o terminamos haciendo unas sugerencias para buscar de alguna manera estos antecedentes que tenemos que ir revisando, buscando los adecuados y de alguna manera ir encaminando nuestro proyecto de grado como tal. Como lo habíamos comentado, algunos compañeros que ya tienen adelantado su proceso como tal y otros estamos en la búsqueda de. Bien, independiente de eso, la forma como vamos a realizar un poco como esa búsqueda del estado del arte, iniciando con antecedentes para profundizar un poco en ellos y mirar sobre qué realmente puede ser uno de los temas o uno de los aportes que vamos a realizar en nuestro proyecto de grado de maestría. Hoy la sesión la voy a dividir en 3 partes. Inicialmente vamos a trabajar, voy a comentarles un poco sobre el manejo de los keywords, sobre las cadenas de búsqueda y los filtros que se deben tener en cuenta para la búsqueda de antecedentes. Luego vamos a hablar un poquito de los proyectos de investigación que tiene cada uno. Al menos conozco de 4 que están, que se reportaron de alguna manera en el curso de COES y unos 6 más con los que he charlado con compañeros, pero me hace falta comentar aproximadamente 7 de ustedes para mirar cómo lo vamos a enfocar. Y finalmente, la última sesión ya está enfocada en hacer al menos una indagación preliminar, un ejercicio de búsqueda de acuerdo a las características y de acuerdo a las recomendaciones que teníamos para ese primer punto relacionado con determinar los antecedentes adecuados que soporten nuestro proyecto de investigación. Mire, esto es muy importante, ¿no? O sea, saber lo que existe en el momento frente a un tema de investigación, si no se parte desde allí o desde una definición de problema, vamos a tener algunos inconvenientes, como lo comentaba, más que todo pensando en 2 cosas. 1, en el aporte científico que usted va a generar y 2, en su defensa de su maestría, de su proyecto, de su trabajo de grado como tal. Bien. Esa es la agenda que propongo. Igual en el desarrollo podemos ir haciendo, interviniendo o realizando las respectivas preguntas. Bien. El día de ayer, bueno, estábamos al final del proceso o de la clase mejor, revisando algunas cosas, hicimos unas búsquedas y tratamos de ingresar a una base de datos, a Scopus. Tuvimos inconveniente con la cuenta institucional. Un compañero nos colaboró con una cuenta externa. Aparte de eso, yo me había comprometido con ustedes el lunes
hacer los análisis, perdón, hacer las averiguaciones correspondientes de cómo está habilitado el acceso remoto de Scopus en la universidad, y lo averiguaré y les enviaré el dato por el grupo o por algunos compañeros. No, tenemos el grupo allí para aprovecharlos y les comentaré cómo se hace. Solo quiero que me compartan, por favor, o me informen si todos tenemos cuenta o todos podemos acceder a la Universidad de Nariño a través de la plataforma académica que tenemos. ¿Cómo así, profe? En la universidad tenemos una plataforma, ya me olvidé el nombre hoy. ¿O es? Sapiens, profe. Sapiens, gracias. Profe, yo puedo entrar a Sapiens, pero solo tengo habilitado un módulo de encuesta. ¿Y todos pueden entrar a Sapiens o solo? Deberíamos entrar todos, profe, porque desde ahí hicimos las evaluaciones docentes. Ah, perfecto. Eso quiere decir que sí tienen acceso a Sapiens. Todos deberíamos tener, sí, profe. Henry, una preguntita. Después de que entro a Sapiens, a mí solo me aparecen los módulos de encuesta. ¿Por qué parte se entra esto de Ernesto, Bases de datos bibliográficas me aparece otro módulo más abajito de lo que tú dices. Ernesto, me está pasando igual a mí. A mí también mismo. Yo creo que a los que no hacíamos parte de la Universidad de Nariño, antes de la maestría, nos está pasando igual. Nos lleva al mismo módulo. Cierto. Buenos días. Cierto, igual. Lo que pasa es que independientemente, por ejemplo, la práctica que se hizo ayer, independientemente de que se ingrese por Sapiens, solo es un enlace a la dirección de Scopus. O sea, no es que por Sapiens va uno a tener permiso, no. Uno puede entrar a Scopus, hacer el proceso que se hizo ayer de checar, de hacer una verificación de la cuenta. Tenemos sí correo electrónico institucional, ¿no? Yo creo que eso sí tenemos todos, @udenar.edu.com. Eso sí, creo que en algún momento nos lo entregaron, no sé los compañeros si lo tienen habilitado, pero yo creo que en alguna ocasión en el semestre pasado lo exigieron, el @udenar.edu.com. Entonces, si es para Scopus, yo creo que podríamos ingresar por scopus.com y hacer ese proceso de verificación, como se hizo ayer en la práctica. Sí, ahora que esté habilitado de la universidad, yo creo que ese es el problema principal, o sea que no, la universidad parece que no lo tiene habilitado por el momento, ¿sí? Porque yo ayer hice la práctica y también me llegó el mensaje de correo, pero no me llegó a esa página que estamos viendo en este momento en pantalla. Perfecto, gracias por la aclaración, Javier. Entonces tendré en cuenta las dos cosas. Sé que todos tienen registro usuario en Sapiens y tenemos correo institucional. La gran mayoría de universidades validan el ingreso a Scopus a través de una de las plataformas o, muy bien, lo hace directamente validando también la afiliación a través de un correo. Entonces, eso lo hablaré esa misma tarde con su coordinador y el lunes trataremos de dar solución. Pero sé que la Universidad de Nariño sí tiene la afiliación a Scopus, entonces me imagino que solo es cuestión de averiguar bien lo que tiene que ver con el acceso remoto. Bueno, entonces de eso me encargaré, desde esa misma tarde lo hablaré con su coordinador para darle solución, ojalá el mismo lunes. ¿Sí? Profe. Sí, lo escucho. No, buenos días. Pablo, buenos días. Sí, no sé si esto tenga que ver, ¿no? Porque de biblioteca a mí siempre me piden el pool de direcciones IP que tenemos público para poder enviarle a las diferentes revistas o bibliotecas donde está registrada la universidad. Y no sé si estoy mal, y es para permitirles el acceso dentro de la universidad. O sea, que si está conectada a la red de la universidad, ellos identifican a través de ese pool que es un usuario que viene desde la universidad y ahí le permite el acceso. No estoy seguro si eso sea solamente el funcionamiento o si uno se pueda conectar desde la casa, que ahí sí sería lo que dice el profe Santa Cruz, ¿no? A través del correo electrónico. Pero entonces, o sea, de acuerdo a eso, entonces sí toma relevancia ingresar por Sapiens.
Sí, Claro. ahí sí sería necesario tener lo de Sapiens, ya. Por eso creo que está publicado en Sapiens la plataforma, si no en la página de biblioteca estaría el enlace solamente publicado de Sí, pero de la principal. es que yo en alguna ocasión entré a www.denar.edu.co y ahí hay también un enlace en servicios que dice bases de datos electrónicas y Correcto. bibliotecas digitales, dice, sí. Y ahí también estaba el enlace a Scopus, ¿sí? Entonces, por eso, y es más, ahí creo que había hasta incluso un usuario y una contraseña para otra base de datos que era EBSCO, creo que es EBSCO, algo así, había otro usuario, pero eso era público, ¿sí? Entonces, yo cuando entraba por allá también me redirigía era al enlace principal de Scopus, scopus.com era, ¿sí? No había así como una... Y ese pues creo que era público, pero si es necesario lo de Sapiens, entonces sí es importante. No, yo creo que ya todos tenemos Sapiens también, sino que lo que tocaría es habilitar el módulo pues, de bases de datos electrónicas en esa Tengo que plataforma. averiguar. Yo pensaría que, no sé si con el profesor Juan Carlos Castillo, profe, Perfecto. que es el encargado del Sí. sistema, preguntar qué ves o cuál es el proceso que se tiene que seguir. A ver, Wilmer no está por aquí, él no estaba en el centro de informática, no está conectado todavía, ¿no? Y él también perteneció a biblioteca, o sea que él nos puede averiguar allá también. listo, sí, a ver, les comento, el mismo inconveniente lo tuvimos en CESMA. ¿Qué se hizo? Simplemente se direccionó al distribuidor de Scopus y él ya con nuestro personal técnico hicieron los ajustes y se puede ingresar directamente con la cuenta o sea, a través de nuestro sistema académico. Entonces acá es lo mismo, no se preocupen por eso, que eso tiene solución. Lo único es que la universidad esté con el licenciamiento anual activo nada más, pero no se preocupen que eso el lunes le daremos solución o desde esta tarde comenzaremos a hablar, ¿no? Y si Wilmer es parte de, también nos apoyaremos de él y de todos los compañeros que sean necesarios, pero en realidad es muy sencillo, simplemente es que se configure el acceso remoto y listo, ¿sí? Eso no tiene inconveniente. Perfecto, entonces, después de este diálogo, les voy a comentar, porque sí es necesario, esto que vamos a hacer ahora, aunque sea por el momento a nivel de visualización, necesito que sí hagamos búsquedas, porque Scopus, como comentábamos, es uno de los, no es un banco de datos como tal, sino es un referenciador. ¿Por qué digo que no es banco de datos? Porque los archivos que están o que encuentra este buscador no los pueden muchas veces descargar porque no están alojados allí. ¿Sí me hago entender? Entonces, él lo que le va a indicar es dónde o desde dónde se puede descargar, porque la descarga generalmente de los papers se hace directamente de las revistas o de los lugares donde estén alojados dichos ficheros. Eso es todo. Bien, entonces cuando ya tengamos acceso a Scopus, esta va a ser la ventana que va a encontrar. ¿Cómo sabe si tenemos búsquedas? Porque va a estar este CIRS. De lo contrario, el CIRS no aparece como lo mirábamos el día de ayer. Entonces, les voy a comentar las generalidades de cómo utilizarlo adecuadamente, porque este es muy importante. Ese es los índices de referenciación bibliométrico que genera nos dan una buena base para hacer análisis de elementos como qué autores son los que están trabajando en nuestro campo de acción, qué universidades, desde qué países, cuál es la producción anual y cosas interesantes que la mayoría de bancos o de buscadores no lo tiene. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene Scopus. Claro, aparte de la buena clasificación que tiene de los papers, de buscar artículos en revistas que le garanticen a usted que tienen una buena visibilidad. ¿Bien? Bueno, entonces, de forma general, las búsquedas aquí se pueden hacer, como ustedes revisan, por tipo de documentos, por autores y directamente por las afiliaciones o por universidades. Tenemos una búsqueda avanzada que bueno, puede ser útil, pero tenemos muchos elementos que desde aquí los podemos manejar. ¿De qué se trata el manejar un antecedente? Por ejemplo, yo he escuchado con muchos compañeros de ustedes
algunos van a profundizar en analíticas, otros en Machine Learning, otros se habla bueno, un poco más directo de Deep Learning. Hay compañeros que, de los que revisé, van a trabajar con ingeniería de software, con productos, con HCI. Son como los grandes temas de los computación cuántica, de los que tengo un poco de acceso, conozco un poco de. Bien, entonces es como ir identificando esa área de trabajo donde usted quiere o tiene como esa inquietud de mirar cómo podemos aportar en esa línea de trabajo o en esa disciplina o directamente en esa área o por qué no en ese tema. Bien, voy a hacer un ejemplo pensando en que yo quisiera trabajar, por ejemplo, esa es una de mis líneas de trabajo, lo que es el pensamiento algorítmico. Lo ideal es buscar esas cadenas adecuadas y que estén dentro de un área de trabajo, porque eso ya son tecnicismos. ¿Bien? Ok. Una vez identificado, esto es de lo que hablábamos ayer, cuando se decía que cuando usted va a buscar un antecedente, al menos debe tener una variable. Y una variable es el objeto de estudio. Y ese objeto de estudio tiene que estar alineado, y valga la redundancia, con las líneas de investigación que pueden fortalecer, que pueden soportar el grupo de investigación que se tiene. ¿Por qué? Porque si el grupo de investigación, ejemplo, yo quiero trabajar, qué sé yo, solo por colocar un tema, voy a trabajar en computación, pensamiento computacional para edades preinfantiles, ejemplo. Y si ninguno de los dos grupos de investigación no tienen esa línea, pues perfectamente este proyecto, cuando pase al comité, me pueden decir no, no es posible porque no hay desde los grupos de investigación quien soporte la temática y no está en las líneas que posiblemente, o sea, estoy colocando un ejemplo, que de pronto ese tema sí está, simplemente es como para colocar un ejemplo del alcance que podemos tener. Bien, entonces una vez identificada al menos una variable de las que yo puedo trabajar en mi proyecto, ese sería una de las principales o de las generalidades de búsqueda que yo puedo realizar. Mire, yo quiero hacer algo en pensamiento algorítmico, ejemplo. ¿Bien? Y qué sé yo, lo voy a hacer para un primer curso, lo voy a hacer para estudiantes de avanzada ya en algunos de los cursos de pregrado, o lo puedo hacer para estudiantes de colegios o de escuelas o niveles más abajo, o no. Quiero trabajar con docentes, por ejemplo, con desarrollo de pensamiento algorítmico para docentes que pueden ser de ciencias computacionales o no, que pueden ser de ramas diferentes o de otras áreas de trabajo. Todo eso es válido dentro de un proceso investigativo. Bien, si usted mira aquí, la cadena de búsqueda la podemos filtrar por algunos componentes. De forma predeterminada aparece por el título del artículo, por su resumen y por las palabras clave. Pero si no quiere hacerlo por esas extensiones, aquí lo puede hacer solo por autor, por título, por la fuente del título, o el resumen, o las palabras reservadas, por la universidad, o perdón, por no tanto la universidad, sino el lugar de donde sale la investigación, y algunos tipos como, mire, ya son un poco más estables, más puntuales, como lenguaje, o ese tiene que ver más con el idioma, ¿no? O si es una revista, un DOI es un identificador único, o en las referencias, mira, puedes buscar solo referencias nada más. Por ejemplo, quiero saber, Javier Jiménez, en qué referencias está o está citado en los papers que aparecen en Scopus, ¿sí? O puedo nada más buscar en conferencias. Las conferencias son compilados de los, llamémoslo así, de las discusiones, de las plenarias o de las mismas conferencias, o sea, de quien hace la conferencia principal en un evento, llámese encuentro, llámese congreso, etcétera, y todo lo que, y las contribuciones que se envían, que generalmente se llaman ponencias, son las que están en ese momento. Mire, es necesario identificar o revisar conferencias. ¿Por qué?
porque la conferencia muchas veces es como el primer filtro que tienen las investigaciones cuando están iniciadas para decirle a la comunidad científica o académica, se está iniciando este proyecto y hay muchas cosas que aparecen en las conferencias y que no están todavía en los artículos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son fases tempranas o porque se llevan resultados previos, porque un artículo como tal ya tiene generalmente información final o el cierre de un proceso investigativo. Entonces, esas conferencias sí es necesario tenerlas en cuenta. Bien, una vez que se tenga la cadena principal, por ejemplo, usted aquí puede adicionar más elementos de esa cadena. Ejemplo, yo quiero hacer algo en pensamiento algorítmico o quiero hacer algo en pensamiento computacional. Es decir, estoy en esas dos áreas. Entonces, aquí ya tenemos los elementos y los conectores que usted conoce, ¿cierto? Entonces, puedo decir, si yo quiero hacer la búsqueda por pensamiento algorítmico o por pensamiento computacional, lo ideal sería colocar un no, pero bueno, posiblemente es como exploratorio, pero si es un no, yo quiero que mejor se hagan búsquedas por separadas, ¿cierto? En ese momento, pero si yo quiero ser más explícito en un tema, quiero, por ejemplo, hablar solo, o mejor que me filtre lo de pensamiento algorítmico, pero que esté únicamente en ciencia o en área de computación, yo podría hacerlo a través de un AND, ¿cierto? Y la cadena de búsqueda. Ya, por ejemplo, esa podría ser una de mis cadenas de búsqueda. Que lo haga solo para pensamiento algorítmico y maneje solo la parte de computer science, es decir, que, ejemplo, que lo que encuentre allí relacionado con áreas, con otras áreas que posiblemente pueden aportar, no las voy a considerar. Bien, esos son los ejemplos de cadenas que yo puedo configurar utilizando búsquedas un poco más particulares. Por el momento voy a quitar este computer science para que usted mire cómo podemos ir de la generalidad a la particularidad. Es decir, por el momento solo voy a determinar qué encuentro sobre esta cadena de búsqueda, pero sí limitemos algunas cosas. Aquí está el límite. Bien. Yo les comentaba, o dentro mejor de las recomendaciones a la búsqueda, el objetivo es que ojalá se busque inicialmente en los últimos 5 años. Aquí está. Publicados sería desde el 2016 hasta el presente, o bueno, 2020 que también estaría allí, pero usted también aquí dice, mire, puede buscarlos en los últimos 7 días, qué sé yo, hay más hasta, no tenemos más, solo hasta un mes, ¿cierto? Entonces se puede hacer esa búsqueda un poco más puntual, ¿no? Pero yo necesito saber qué hay en los últimos 5 años. Esto es importante. Los tipos de documentos donde se puede revisar. Entonces, en todos, o podemos hacer solo en artículos, en revisiones. Estas reviews son importantes porque un review es una revisión sistemática generalmente de literatura, y esta es la base. La base, por ejemplo, para hacer marcos teóricos. Entonces, el marco teórico, qué bueno tener, por ejemplo, varios artículos que usted encuentre sobre revisiones sistemáticas. ¿Por qué? Porque allí va a encontrar la teoría, muchas teorías y muchos fundamentos conceptuales, muchas categorizaciones y demás que se requieren dentro de esas teorías como tal. Aquí están capítulos del libro, libros o capítulos del libro, o están por separados, están conferencias, paper en conferencias, están revisiones en conferencias, miren, bueno, en notas editoriales, en cartas. Bien, entonces tenemos, bueno, son papers, estos data papers son papers de trabajo que no son ni artículos, sino son papers que se lanzan a la comunidad. A veces son ideas generales, pero que se van madurando como de la mano con una comunidad. Entonces, son proyectos que se lanzan para que quien guste trabajar en ellos se inicie el proceso como tal. Bien. Entonces,
Recomendado, cuando se hace una exploración, dependiendo de cuando vamos a entrar nosotros a construir nuestro marco teórico, lo ideal es buscar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con reviews, artículos de revisión sistemática, ¿sí? Y los libros son importantes para generar también ese marco teórico como tal. Los artículos, claro que sí deben ser. Y los tipos de acceso. Entonces, tipos de acceso, aquí miramos que no tenemos accesos cerrados, dice Open Access y todos. Bien. Si lanzamos una búsqueda con esas características, me quedé esperando la cantidad de, aquí están. Dice que genera 863 artículos o no, contribuciones, porque aquí hay artículos, hay libros que tienen esta especificidad. Y mira la cadena de búsqueda que generó. Analicemos los resultados solo de lo que hay hasta el momento. Aquí dice analizar resultados. Y esto es importante que usted lo tenga muy claro. Bueno, por ejemplo, aquí está unos datos bibliométricos, por ejemplo, de la cantidad de producción que hay por año, ¿no? Desde el 2016, mira, en 2017 se produjo muy poco, pero el top está en el 2019, bueno, todavía 2020 pues no ha terminado, pero el 2019 frente al 2020 es el que más producción ha tenido. Esto es importante aquí. Aquí te dan los datos de los autores que están trabajando en este scope, en esta gran área. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tú ya sabes, por ejemplo, este primer autor, claro que aquí como está, dice que tiene al menos 2 contribuciones frente a esta área de trabajo. Entonces, identificar los autores es necesario. ¿Por qué? Porque esto es lo que si vamos a la defensa del proyecto como tal, muchas preguntas o a veces algunos lectores o evaluadores mejor, lo que te preguntan es, bueno, ¿cuál es el autor principal que has identificado en esta área de trabajo? Como ellos son expertos en esto, nos da un buen acercamiento a identificar esos autores y poderlos seguir a través de las contribuciones que han realizado. Eso es muy importante. Aquí también se tiene la afiliación, o mejor, los centros o las universidades o las instituciones que están realizando esta cadena de búsqueda como tal. Bien. Si yo puedo ingresar, por ejemplo, aquí está por país, vamos aquí. Entonces, este es la parte analítica, o mejor, la caracterización de los países donde se está trabajando esta área. Ustedes revisan, allí nos dan, por ejemplo, aquí tenemos 9 investigaciones al respecto en la Universidad de Kingdom. Bueno, en Estados Unidos, perdón, esos son países. Por ejemplo, una vez que usted tenga caracterizado dónde se está trabajando más, en qué país se está trabajando más y luego en qué universidad y los autores usted puede hacer con esto un análisis. Ejemplo, mira, esto es muy dinámico. Quiero saber en Latinoamérica quién lo está trabajando. Aquí aparece Brasil. Por acá aparece Colombia. Por acá aparece Ecuador. Y quiero hacer como un análisis. Ya, por ejemplo, esto es lo que se está haciendo en Sudamérica frente a este tema. Y esos datos tienen que soportarle a usted su proceso investigativo y tiene que conocer las fuentes y con eso sé o con quién colaborar o con quién o con qué universidades o autores apoyarme, porque esas comunidades apoyan mucho los procesos. Posiblemente cuando usted requiera
hacer una invitación a alguno de los autores que ya están trabajando en el tema o solicitarle determinada información, la comunidad científica es muy abierta para. Entonces, estos datos son importantes, los datos bibliométricos, para que usted los tenga presentes. Mira, aquí te da una estadística de los tipos de documentos que se generan, ¿cierto? El 73% de ese gran total son artículos, papers en conferencia el 17% y así con el resto. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Para que nosotros tengamos la caracterización adecuada del área que estoy revisando o del tema específico y quién o quiénes y de dónde lo están trabajando. ¿Bien? Ok. Bueno, y aquí también aparecen quienes están patrocinando estos estudios como tal. Bueno, esta es la parte entonces de análisis de resultados que podemos tener en esta herramienta. Ahora, hicimos una búsqueda solo de un tipo o teniendo en cuenta mejor una área. Y aquí están, mire, otros elementos más que podemos ir revisando. Por ejemplo, la cantidad que existen de archivos por año. Otra cosa, por ejemplo, mire, cuando hace un momento yo dije coloquemos únicamente necesito revisar aquellos documentos de Computer Science. Otra forma de hacer y delimitarlo es a través del área donde usted quiere que se haga la búsqueda. Mire, aquí te dice que en ciencias sociales hay 44, interesante, pero Computer Science hay 30, me interesa. Por ejemplo, en ingeniería me interesa también. Y puedo descartar los aportes que hay. O sea, depende de lo que tú quieras analizar. Pero estos son filtros de inclusión y de exclusión. Entonces, por ejemplo, aquí dice en física y astronomía, también hay adelantos o se ha trabajado sobre pensamiento algorítmico. Pero, ejemplo, yo quiero nada más trabajar esta parte para estudiantes de un primer semestre de ingeniería de sistemas, si voy al contexto. Entonces, posiblemente lo de artes y humanidades, lo de física y astronomía, no lo pueda o no lo considere, pero por ejemplo de ciencias sociales sí lo puedo considerar, porque aquí voy a encontrar muchas cosas a nivel de estudios de la parte educativa. Posiblemente encuentro en colegios, en escuelas, en universidades, entonces sí los voy a contemplar. Con esto, de alguna manera, los documentos resultantes se van filtrando. Bien, y finalmente, por ejemplo, aquí son los tipos de documentos que podemos revisar. Entonces, si yo nada más quiero revisar los 56 artículos que se tiene, ese sería parte de los filtros. Aquí está. O quiero, mira, por ejemplo, de esa información, 56 son artículos, 13 vienen de conferencias, revisiones hay 5, esas revisiones son importantísimas, y 2, un libro y un capítulo del libro. Bien. De alguna manera, estos resultados o estos filtros que estamos colocando pues hacen que las búsquedas, miren, una vez que yo aplique esa búsqueda ya me quedaron 49 documentos y esa era una de las preguntas que uno de los compañeros tenía, ¿no? Ayer hicimos una búsqueda y nos generó como, no recuerdo si eran como más de 100.000 archivos, pues y eso es intratable, inmanejable. Entonces el objetivo es como ir buscando esas condiciones que nos permitan ir haciendo los filtros adecuados para tener una cantidad de documentos pues que ya estén al alcance de una lectura, porque de alguna manera no es que entre más cantidad desmesurada tengamos, pues vamos a tener mejor información. No, no. La clave es saber o ir delimitando el área de trabajo. Mire cómo se está generando nuestro key de búsqueda. Entonces, con todo lo que limitamos, aquí está
el título, el abstract y el key que se está buscando, bien, en tipo de dato abierto, años de publicación, y aquí está el límite, dice, del 2015 en adelante mayor, ¿no? El área y las áreas, miren, aquí hay un gran AND, y dentro de él están ya las áreas que elegí, están el campo sociohumanístico, computacional y de ingeniería. Entonces, esta búsqueda o esta cadena que está generando es importantísima, e incluso muchas revistas que vamos a publicar te piden datos como estos, cómo fue o determine cuál fue su cadena de búsqueda, o al menos los elementos que se tuvieron en cuenta para hacer la revisión, tanto de antecedentes como de marco teórico. Pero esto para nuestros evaluadores, para nuestro tribunal, lo van a tener en cuenta. Bien, una vez que nosotros tenemos ya los estudios un poco más analizados frente a la cadena de búsqueda, pues ya nos queda explorar. Bueno, la forma de explorar acá es haciéndolo directamente aquí, mirar la publicación. Perfecto. Y aquí está el paper, están los autores. ¿Y qué es importante esto? Bueno, pues aquí tenemos, si analicemos rápidamente, pues este tiene el título, tiene los autores, tiene un resumen. Después del resumen pasa al propósito, ya vienen el marco. Mira, aquí hay un marco teórico interesante. Todo esto es parte del marco teórico. Mira, esta es una buena fundamentación que se podría revisar para muchos propósitos. Aquí hay un diseño de un framework. Bueno, me imagino que aquí viene la discusión, que eso es importante. O sea, todo es importante, pero esta discusión es donde usted va a mirar qué se obtuvo frente a este proceso de investigación. Bueno, y luego vienen los referentes como tal. Igual usted, aquí está la descarga del PDF. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué puedo descargar aquí? Si usted se da cuenta, ya no estoy en Scopus, mira. Ya estoy fuera de Scopus. Es decir, él me llevó al lugar o al repositorio donde está este paper, este artículo, que es en este caso, está para Springer. Y por aquí tiene algo importante que se llama el DOI. A ver, estas son las referencias. Todas las referencias o la mayoría de las referencias deben tener un DOI. Aquí está, mire. Este es el DOI de este artículo. Y cuando usted hace, por ejemplo, ya los referentes o las citas, no tanto las citas, sino cuando usted coloca los referentes bibliográficos, muchas revistas le dicen, tiene que, aparte de colocar pues, la citación correspondiente, tiene que colocar el DOI donde está el artículo. Entonces, este es necesario tenerlo dentro de ese gestor de referencias bibliográficas. Por ejemplo, cuando usted trabaja Mendeley, entonces ese Mendeley, mire, puede tener el componente web que se instala, el web importe de Mendeley, que de una vez llega y le sube todos los datos a la cuenta de Mendeley, o descarga el archivo directamente. Y si quiere tener el archivo, pues va a Mendeley y ahí dice, en archivo dice importar, y lo trae el archivo y él le trae los metadatos. En los últimos años los metadatos se suben bien, pero por ejemplo, yo necesito tener un libro fundamental o un review, un artículo fundamental, qué sé yo, del 2010, porque es la base de muchas cosas. Ejemplo, muchos productos de algunos años hacia atrás no estaban muy alineados con los metadatos que requieren o que se tienen ahora como parámetros. Entonces muchas veces hay que ir a corregir manualmente algunos datos que se suben en esos
en esos contenedores de citas como tal. Mendeley no es la excepción. Muchas veces cuando voy a mirar los autores o no lo subió o lo subió incorrectamente, pero eso depende de qué, del empaquetado que hagan o las revistas o las casas editoriales frente a los metadatos que tienen los archivos como tal. ¿Bien? Bien, entonces, a ver, esa es la forma entonces de explorar, de descargar y de alguna manera delimitar búsquedas como tal. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta de lo que pues en el momento no pueden hacer, pero a partir del lunes necesito que ojalá tengamos la disponibilidad de hacerlo y poder realizar este tipo de búsquedas. Lo bueno de Scopus es que cada vez que usted haga una búsqueda, por ejemplo, listo, estos son los resultados que obtuve. Supongo que quiero ir a hacer nuevamente una búsqueda. Mira, él automáticamente te va guardando el historial de lo que se está haciendo. Aquí me guardó el historial inicial de los 76 documentos que encontró y luego cuando hicimos un poco más la delimitación de la cadena de los 49 documentos que generó. Y estos pues, los puede modificar, los puede eliminar, pero esto es importantísimo dentro de los procesos de búsqueda que se realizan en este editor. Y esa es la ventaja de Scopus, ¿no? Scopus te garantiza muchas cosas, guarda o mantiene historiales y de alguna manera lo que vas a encontrar aquí te aseguran que tiene al menos un índice de citación dentro de una comunidad científica. Profe, pregunta, ¿cómo hago ya cuando tengo los artículos? ¿Los guardo en un formato o hay alguna especificación técnica para ir guardando estos, o irlos ordenando o simplemente ya depende del investigador? Ernesto, sí, la pregunta es muy válida, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno está, por ejemplo, buscando antecedentes, hay prácticamente dos fases. Una es la fase de búsqueda, donde tú comienzas a realizar la búsqueda general, posiblemente, por ejemplo, de estos documentos que me generó la segunda búsqueda, de estos 76 documentos. Bien, vuelvo aquí. Pero esto ya es manual. Quiere decir que de estos 76 que tengo acá, tendría que ir revisando, porque aquí él me los compila, pero en realidad tú eres, Ernesto, quien determina cuál están o cuáles no dentro del scope de lo que tú quieres hacer. ¿Y qué se puede hacer? Por ejemplo, podemos enviar todo lo que está aquí. Por ejemplo, yo les pedí que me exploren un poco el Mendeley, me descarguen Mendeley o cualquier otro repositor gestor de referencias o de citas. No importa, hay muchos, bueno, en los cuales tú o puedes exportar todos, exportarlos, llevarlos allá a los 76, pero si solo es únicamente para determinar los antecedentes como tal, no es una buena práctica. ¿Sí? ¿Qué les sugiero? Como estamos hablando de antecedentes, entonces el objetivo es que usted comience a revisar los antecedentes que generó esta búsqueda y ejemplo, el primero sí me sirvió, entonces ese lo descargo o lo envío directamente al gestor de referencias Mendeley para que él me vaya compilando los que yo ya decidí que sí formarían o pueden o son buenos candidatos como antecedentes. Estoy hablando de antecedentes. Bien. Y voy compilando aquellos que creo saber que me pueden servir y luego ya con su asesor ya determinarán con cuáles se quedan y con cuáles no. Entonces, esto es muy diferente, por ejemplo, cuando realicemos un artículo de revisión sistemática de literatura. Ese tiene otro tratamiento. Entonces, cuando tú haces una revisión sistemática de literatura, todos estos tienen que considerarse y luego tú aplicas algo que se llama criterios de selección y tú dices, de los 76 que tengo aquí o de los 76 documentos que generó Scopus, ejemplo,
por colocar un número. 25 se ajustan a los criterios de la búsqueda en cuanto a la parte ya más puntual sobre mi interés, y el resto se descartan. Pero cuando tú dices el resto, como es un artículo de revisión sistemática, tienes que decir cuáles son el resto. Y esos tienen que establecerse en unos elementos adicionales del review que se envía a una revista, porque ellos te van a decir, bueno, entonces de los datos aquí dice que 20 fueron considerados en la revisión, y de esos 20 hay que hacer muchos análisis, y ejemplo, los otros 56 no se consideraron. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son los criterios de exclusión? ¿Y cuáles fueron esos archivos que piden? Bien, entonces mira que tiene un tratamiento. Conclusión, para lo que nosotros vamos a hacer, que es para la búsqueda de antecedentes, entonces la sugerencia es que comience a hacer usted el análisis de los elementos o de los papers que aparecen aquí, y solo descargue los que usted necesite y descárguelos, por favor. Si es bueno que usted tenga el archivo como tal, y una vez descargado, le sugiero que vaya al gestor bibliográfico, a Mendeley o cualquiera de los disponibles, y lo suba y lo registre. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos a hacer la escritura tenemos que referenciar. ¿Sí fue claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, Scopus, esta es la generalidad de Scopus. Entonces, desde aquí se pueden filtrar muchas cosas, y necesito que este sea uno de los referentes que vamos a utilizar, porque cuando el investigador o quien vaya a hacer la lectura revise de dónde se tomaron los antecedentes, entonces de una vez vamos a buscar antecedentes que son válidos. Bien, esto es así a nivel general, las ventajas y la forma como en Scopus podemos realizar búsquedas. Bueno. Profe, perdón, una pregunta. Henry. Ajá. Digamos, bueno, por Scopus puedo llegar a un determinado artículo, pero si al mismo artículo llegara, por ejemplo, por Google Scholar, ¿sería lo mismo o sí vale como decir que lo busqué en Scopus? A ver, mijo, esto más es de validez, y posiblemente no lo vamos a escribir directamente. Bien, es muy válida tu pregunta, es decir, la diferencia entre ir a buscar en el Google Scholar o hacerlo en Scopus, los resultados que obtenemos hacen la diferencia. Ejemplo, en el Google Scholar yo puedo tener asociados papers, artículos, reviews, por ejemplo, que los hice sin demeritar. Por favor, lo que voy a decir no es con el ánimo de demeritar las cosas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, se hizo en la primera Feria de la Ciencia que se publicó en un colegio aquí en Pasto. Y yo fui, hice mi contribución y les expliqué algo a los chicos, y eso llegaron y lo subieron en un repositorio. Mira, bien, eso posiblemente lo puedo buscar en el Google Scholar, pero esa información te aseguro que no la vas a encontrar en Scopus. Bien. Entonces, pero, profe, ¿sí? Perdón, pero si fuera el mismo artículo, me refiero. Perfecto, no hay ningún problema. Y eso se va a dar, ¿por qué? Porque una vez que busquemos en Scopus, y luego vamos a buscar en el IEEE, y luego vamos a buscar en el SciDiren, y luego vamos a buscar en DOA, por decir, y otros tantos en Redalyc, vamos a tener archivos repetidos, ¿sí? Porque, ejemplo, hay revistas que son o que tienen Scopus, hay otras que están con marca DOA y son las mismas. Bien, eso quiere decir que vamos a encontrar posiblemente el mismo artículo en 2, 3 o 4 bancos de datos más. Entonces, ahí ya lo que aplican son los criterios de exclusión. ¿Por qué? Porque ese artículo ya lo había encontrado. ¿Sí? Vale, profe, muchas gracias. Sí, pero es muy válida la pregunta. Entonces, bien, pero sí es necesario como tener
el norte de dónde comienzo a buscar. Entonces, mi sugerencia, primero, Scopus. Segundo, ScienceDirect. ¿Sí? ScienceDirect es un repositorio también global, multidisciplinar, donde se encuentran interesantes reviews, papers, artículos sobre temáticos. Entonces, esas son comunidades que están en inglés, mire. Entonces ya tenemos que ir de alguna manera acostumbrándonos a tener este tipo de lecturas. ScienceDirect le pide a usted un registro, pero pues ese es un registro nada más para enviarle a su correo información sobre las búsquedas que usted realiza. Entonces, este es libre, se registra simplemente y puede hacer la búsqueda directa. Por ejemplo, mire qué pasa si busco la misma cadena aquí. Me genera 40.731 resultados. Es decir, y cuando les genere esta gran cantidad, no comience a explorar y a buscar directamente. No, ¿por qué? Porque vamos a perder mucho tiempo. Ejemplo, si yo hago una revisión rápida, este algoritmo thinking versus, por ejemplo, comprensión de textos, me puede servir. Pero cuando yo voy a revisar un poco más abajo, entonces, aquí, por ejemplo, mira, aquí ya no se habla de algoritmo thinking. Aquí ya se habla de algoritmos por separado y de pensamiento asimétrico. Entonces mira que ya la cadena de búsqueda ya no es la que yo esperaba. Aquí ya me habla de algoritmos sintéticos y pensamiento perezoso o lento. Mire, es decir, eso ya no son de mi interés. Entonces perderíamos tiempo valioso haciendo la búsqueda de esa manera, a pesar de que aquí lo puedo filtrar, mira, por años, ¿cierto? Impresionante. Voy a revisar y dice artículos de revisión, 3.800. No, eso no se lo lee nadie. Pues se nos faltaban eh, los, los tres semestres que nos faltan y no vamos a concluir nada. Entonces, este tipo de búsquedas de esta manera, pues van a resultar infructuosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir delimitando, por ejemplo, mira, yo necesito que el algoritmo thinking ya sea un término de búsqueda. Si yo lo coloco entre comillas, usted sabe que ese es como tal, las palabras juntas. Entonces, si yo hago la cadena o hago esa búsqueda como tal, ya no tengo los miles de resultados. Mira, ya tengo 270 resultados. Bien, diferencia entre él y, por ejemplo, Scopus. Aquí sí me toca hacer algunas consideraciones manuales. Mira, entonces, por ejemplo, necesito buscar en los últimos 5 años. ¿Qué me toca hacer aquí? 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Conclusión, ya tengo 113 resultados. Ya es muy manejable, mira. Bien. ¿Qué más? Solo quiero revisar que sean de artículos y que sean de investigaciones y conferencias. Libros por el momento no me van a interesar. Perfecto, mira, ya tengo 95 resultados. Y quiero nada más que estén en computer y educación. El resto no los voy a considerar. 16 resultados. Entonces, esa es la forma adecuada de ir filtrando los elementos de acuerdo al interés que nosotros tenemos en buscar ubicar un tema puntualmente. Bien, entonces, igual, podría ir a explorarlo. Todavía estoy en el ScienceDirect, mira. Aquí me genera el nombre, el abstract, no sé si tengo el DOI por aquí, no lo veo. Pero creo que puedo hacer la descarga directa, claro. Ahí está el DOI, profe. Sí, aquí está la descarga como tal, ¿cierto? Entonces, podemos hacer lo mismo. Vamos, revisamos y lo que consideremos que forma parte de lo que queremos hacer, nos va almacenando y de una vez los va llevando a nuestro gestor de referencias como tal. Bien, entonces, mire que todos llevan a lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de Scopus, de ScienceDirect,
por ejemplo, de IEEE Access o Explore o cualquiera de los contenedores de información científica, pues la verdad todos tienen como la misma forma de hacer las búsquedas. Aquí estoy en el Explore. Igual, bueno, si yo tomo la misma cadena de búsqueda, la diferencia es que esta sí es más... si hablamos de IEEE Explore, usted sabe que este ya no es un banco de datos multidisciplinar, no, este ya es disciplinar. Y aquí tengo la opción de hacer una búsqueda general. Mira, aquí tengo resultados, 182 resultados. La diferencia entre él y los anteriores es que aquí sí hay, por ejemplo, mira este candadito que aparece aquí. Eso quiere decir que para descargarlo tú tienes que tener una afiliación y esa afiliación pues ya te cobran un anual para poder descargar algunos archivos como tal. O si no lo tienes, puedes, creo que te cobran de 5 euros en adelante la descarga de un archivo como tal. Tienen diferentes covers. O de lo contrario, puedes decir, no, solo necesito explorar en los de tipo de acceso abierto. Entonces mira que ya me generó 3 nada más aquí. Bien, y posiblemente, como el compañero nos comentó hace un momento, este fue el mismo que encontré en Scopus. Entonces, aquí sí está la descarga directa del archivo, pero necesito que también se considere la búsqueda en este banco de datos. Entonces, hasta allí, Scopus, el Sign Direct, el IEEE Explore. ¿Por qué? Porque dentro de las IEEE, por ejemplo, hay muchas, como las mirábamos ayer, pero la gran mayoría están en la Explore, que es de tipo abierto y donde se pueden consultar todas las contribuciones que tiene como tal la IEEE. Profe, ¿Sí? ¿usted sabe quién tiene una cuenta en IEEE Explorer? No es en Explore, sino en la IEEE. Es La decir, todos IEEE. los que, por ejemplo, nosotros tenemos la rama y tenemos un nodo y hay docentes, muchos docentes que tienen que es la afiliación y hay estudiantes. Nosotros aquí en el programa Comercio de Ingeniería de electrónico. Sistemas tenemos estudiantes que tienen la afiliación. Bien, entonces, nombres como tal, me imagino que el ingeniero Jesús Usasti tenga, porque él está dentro de la rama, ¿cierto? El director también de nuestro programa, ellos están, porque tenemos un nodo, y ellos forman parte del nodo y la universidad paga de alguna manera las afiliaciones A. Entonces, creo que para la IEEE por estudiante está como en $20 anuales y para docentes como en $40 creo que no es mucho tampoco. O para Porque, profesionales, ¿sí? profe, por ejemplo, ¿no? Yo ya descargué unos 3 documentos de aquí, pero eran Discúlpeme, ¿quién me está hablando? No lo escucho, la. de Pablo, profe. Pablo, eso, Pablo, ya te escuché mejor, mijo, discúlpame. Qué pena, sino que yo ya descargué unos documentos de esta plataforma, pero eran privados, ¿no? Ya, Como decían los compañeros ayer, pues ya busqué el mecanismo para poder acceder a ellos, ¿no? ya, Entonces, mi bueno. pregunta bien es, pues yo los voy a revisar así, ¿no? Pero en algún momento, si yo quisiera referenciarlos Lo en, puedes hacer sin ningún en, problema, en mi mijo. documento, diría que cómo tuve acceso a ellos, que a través de la rama, ¿no? Es decir, a ver, es decir, O, lo único que vamos a tener de inconveniente es poderlo descargar. A ver, una vez que ya esté descargado, liberado, pues es porque ya has podido acceder a él y lo puedes referenciar sin ningún problema, porque eso es lo que le interesa al autor. A uno de autor le interesa, ejemplo, yo tengo algunos en IEEE, de algunos congresos en los que he asistido, pero la mayoría son pagados porque ese congreso que fui así lo estableció. Entonces, como te digo, como eso es un cover que retribuye solo a la IEEE, entonces a mí qué me interesa.
que ojalá lo dejen libre y ojalá lo puedan descargar los que más puedan y me referencien. O sea, que no te preocupes de alguna manera que, ejemplo, van a hacer seguimiento de que ese era pago y cuando ya lo fui a mirar estaba referenciado ya. No, eso no tiene nada que ver. Ah, esa era la parte que Sí, no quería hay aclarar. ningún O sea, problema. no hay problema en ese No, punto. no, no, no. ¿Qué le interesa o qué nos interesa a los autores? Mire, nadie en los procesos científicos obtiene regalías por artículos. Regalías quiero decir que llegue algún lucro económico diciendo, ah, mira, lo que pasa es que de ese artículo lo han citado, ejemplo, 15 autores, entonces su retribución económica es esa, ¿no? No, eso es más pues, como de ese gusto de que a uno como autor lo referencien, ¿vale? Y esa es la ganancia para los investigadores, que usted sea leído, sea citado, sea referenciado eh, por una comunidad científica. Ya el resto es como la forma como de adquirir el documento como tal. ¿Listo? Ok, profe. Profe, qué pena. Ya. ¿Me escucha? Sí, ¿Sí me escucha, pero profe? quiero saber quién me está hablando. Sandra, profe. Hola, Sandra. Dime. Profe, lo que pasa es de que ya averigüé lo de Scopus de la universidad con el Genial. ingeniero Gonzalo y dice que ahorita habló con la señorita Adriana Medina y dice que por el momento la base de datos está en proceso de renovación, Ay, que en unos 15 días ya se habilitará. Wow. Gracias, mija, por ese dato genial. Más sin embargo, haremos la solicitud también con el coordinador de la maestría para que esos 15 días se conviertan, ojalá, es que esto es así, mira, eso se paga y al otro día se la habilita. Ojalá con las buenas relaciones que tenemos con nuestro viceadministrativo financiero, porque ustedes saben que él es parte de nuestro departamento de sistemas, entonces vamos a tratar de agilizar eso. Bueno, hija, y gracias por la información. Genial, sí, había algo que hacía falta, entonces, si no tenemos el pago como tal de esta, pues, del registro, entonces no íbamos a poder acceder nunca. Gracias y aclarado entonces el por qué era que no podíamos acceder. Gracias. Vale, Profe. profe. Profe, una pregunta. Sí. O sea, uno ya, digamos, yo ya descargo unos 15 artículos de estos, ahora sí el proceso que sigue es empezarlos a leer, ¿no es cierto? ¿Se tiene alguna matriz para como ir sacando lo pertinente de cada artículo o también eso depende del investigador? Es que yo alguna vez trabajé con una chica y ella tenía unas matrices en Excel donde iba colocando como que el artículo, el título, de qué trata, de qué no trata y algo así, o sea. Perfecto. Ernesto, ese es un proceso que yo lo miro muy adecuado. Por ejemplo, posiblemente lo que estaba haciendo tu compañera era trabajando y visualizando ya un artículo de revisión sistemática, ¿cierto? O un paper donde se tenga todo el proceso organizado. Y eso es muy válido, o sea, no necesariamente tiene que ser para un producto de estos. Es decir, si nosotros hacemos un proceso organizado y queremos decantar la información adecuadamente, el tener matrices de análisis es genial. ¿Por qué? Porque eso hace que tu proceso sea sistemático. Es decir, en otras palabras, voy a un Excel o voy a un Word, coloco una tablita donde puedo llevar campos como título por ejemplo, del artículo, primero la categorización, si es un artículo, si es un libro, si es un capítulo de libro, ¿cierto? El título, los autores, incluso puedo hablar su nacionalidad, el key, las palabras reservadas, una descripción general y por ejemplo, un análisis de lo que tú quieres hacer, mira, en un campo aparte. Perfectamente se puede hacer. Yo no le digo que no es necesario, no. Y genial que se logra hacer de esa manera, porque usted lo que está haciendo es sistematizando estos resultados. Esa es la forma organizada y adecuada de hacerlo. Bien. Y eso soportaría más adelante, y yo lo miro de esta manera, soportaría perfectamente cuando ya se quiera hacer un análisis, por ejemplo, o ya hacer un escrito de un review de un artículo de revisión sistemática de literatura.
perfectamente se puede obtener de allí y ya tendríamos un inicio al menos o un insumo para construir ese documento como tal. Es decir, todo es bienvenido. ¿Sí? Si se puede hacer de esa manera, de una forma meticulosa, donde usted lleve el registro, ese le va a aportar a usted. Pregunta, ¿eso tengo que colocarlo en mi proyecto de maestría? No, eso más forma parte del proceso que usted desarrolle adecuadamente, ¿bien? Y que le va a dar de una forma más organizada los datos. Es como tabular datos para tenerlos en el momento adecuado. ¿Sí fue claro en eso, hijo? Sí, o sea, para aclarar, no es que haya como decir un paso A, B, C, D, o sea, cada investigador como que va desarrollando su forma de investigar para tener sus cosas organizadas, ¿no? Perfecto, sí, incluso eso también tiene que ver con otros análisis de tiempos, ¿cierto? Del mismo objeto de lo que vamos a realizar en este caso. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ver el estado del arte que tenemos frente a nuestro tema de investigación y a nuestro título. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, mira que de alguna manera estamos haciendo una búsqueda exploratoria de, ¿bien? Ese va a ser el objetivo de esta primera fase. Una vez que ya determinemos puntualmente lo que vamos a hacer, ya más adelante, ejemplo, metódicamente ya tenemos que construir ese marco teórico o ese marco legal o ese, dependiendo del tipo de investigación. Por ejemplo, allí sí es necesario ya aplicar unos elementos un poco más metódicos para que usted comience a estructurar y mirar un producto que más adelante se va a requerir, por ejemplo, que es un review, que es un artículo de revisión sistemática de literatura o de mapeo de literatura. ¿De acuerdo? Perfecto. Una pregunta, profe. ¿Qué documento entrega o sea, uno entrega como que dos documentos, el documento de tesis de maestría como tal y el artículo, o los varios artículos, ¿no es cierto? Sí, a ver, entrega, bueno, cuando hablas de entrega, por ejemplo, cuando su coordinador estaba comentándoles a ustedes de los requisitos para, pues uno como tal es tener aprobados los cursos. Bueno, el segundo es que usted tenga, o sea, estoy hablando de requisitos de graduación ya, es que usted tenga unos créditos o mejor, se me va el término, pero tiene que ver con inglés. Tiene que tener una certificación, ¿cierto? De una suficiencia en inglés que quedaron a analizarlo a ustedes cuál era el nivel o cuáles eran los elementos que se deben afrontar. Ustedes ya deben tenerlo más claro. El tercero es contar con un proyecto de grado de fin de maestría. Y finalmente es tener unos créditos de publicación. Eso lo miré en los requisitos de. Y en esos créditos de publicación se mencionaba de un artículo en uno de los esquemas que tiene Publindex, o un capítulo de libro, o una participación en un evento científico, pero acorde a las reglas de publicación. Como así? Es que es diferente ir como te digo, a un encuentro de la ciencia que lo organiza posiblemente un colegio, a ir a nuestro congreso, por ejemplo, que la Universidad de Nariño, o mejor el Departamento de Sistemas ya lo tiene muy bien establecido, que es el CASIEP, ¿cierto? Donde te garantizan que al menos se va a publicar en algunas revistas las mejores contribuciones, y el resto, por ejemplo, van a publicarse como compilaciones del documento. Y al decir compilaciones, el paper te lo van a publicar en un libro de memorias. Mira, entonces ese es como el norte de. Pero, ¿qué le sugiero yo? Esos son los mínimos de. Pero si usted, y me disculpa la expresión, se va a quemar las pestañas, va a trasnochar y esto es así, y no es por desanimarlos, pero pues así es este proceso. Nosotros tenemos que invertir tiempo de que antes lo pasábamos con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, padres, y ahora tenemos que invertir tiempo de fines de semana, de trasnochos, etcétera,
Entonces, recomendación, todo ese gran esfuerzo, publíquelo adecuadamente. Les recomiendo, abran la puerta adecuada para que ese primer review, ese primer paper, ese primer artículo esté ubicado en el lugar adecuado, porque el esfuerzo que usted va a hacer no es cualquier esfuerzo. Entonces, y como usted elige o eligió hacer una maestría en investigación, su camino de ahora en adelante es publicar y que lo lean. Ese va a ser el reto y hay que publicar bien. Mire, muchas veces es bonito participar en eventos científicos, ir a algún lugar y exponer su contribución, pero lastimosamente cuando se va a mirar los canales de publicación que hacen ellos, algunos, no todos, llegan y suben su contribución en un website. Ya, y lo dejan ahí. Es como abandonar un hijo que le costó a usted escribirlo y colocó sus mejores resultados ahí, pero pues como el Congreso no tenía una buena directriz de publicación, lo que hicieron fue montarlo en una página web y ya. Y entonces, ¿a qué viene todo esto? Como no está en el medio adecuado, esa idea la puede desarrollar alguien y puede escribir casi lo mismo en un paper, en un artículo, lo publica en la revista adecuada y sus créditos se fueron al lugar equivocado. Es decir, lo que usted hizo, como no se publicó adecuadamente, alguien lo tomó y lo que hizo fue publicarlo y los créditos luego, por ejemplo, supón que tú aportas algo muy bueno, pero como no lo colocaste en el lugar adecuado, alguien lo miró, aprovechó la situación, hizo prácticamente lo mismo en un menor tiempo del que le llevó a usted y conclusión, los créditos de ese aporte ya no son de Javier Jiménez, sino son de Pepito Pérez. Y cuando yo quiera de alguna manera reclamar algo, no lo puedo hacer porque lo que él hizo lo validó una comunidad científica y lo que yo hice está posteado, qué sé yo, en algún lugar de acceso libre, sin control de referenciación, y copian, pegan, y como no está adecuadamente ubicado, entonces el que sale perdiendo es uno como otro. Esa es una recomendación que les hago frente a lo que usted va a comenzar a trabajar. ¿Listo? Entonces, regreso nuevamente. Scopus, Sciendiden, IEEE, ACM. ACM también es un buen repositorio de libros y de contribuciones en eventos. Bien, lo mismo, ACM como de alguna manera es propósito o multidisciplinar, entonces sí es necesario que nosotros acá también tengamos búsquedas puntuales en bueno, mira, 382 documentos y posiblemente esos documentos también se encuentren en las búsquedas que hicimos. Lo mismo se puede hacer acá, dice editar búsquedas. Creo que por aquí tenemos. Sí, mira. En la edición de búsquedas, por ejemplo, aquí solo estoy restringiendo los procedimientos. Qué sé yo, publicado aquí están las fechas, por ejemplo, en los últimos 5 años, coloquémoslo aquí. Miremos qué encuentra desde enero del 2016 hasta diciembre del 2020, por ejemplo. No sé, aquí por el momento no me da más campos de búsqueda. Entonces ya tengo 194 documentos. Y aquí podemos analizar tipo de contextos. Mira, aquí hay hasta pósters. A mí los pósters no me van a servir, por ejemplo. Artículos se me interesa, 166. Y aquí comenzamos, mira, delimitar más. Bien. Entonces, ACN hay que considerarlo. A ver, traje como para que miren que también hay documentos en español. Redalyc es un contenedor más tendiente hacia Hispanoamérica. Tiene algunas cosas interesantes. Aquí miremos directamente. Pensamiento.
Aquí ha filtrado 19, creo que me dice, sí, 10 de 19 artículos nada más. Por ejemplo, mira la diferencia que hay entre él y los anteriores. Por ejemplo, si yo hago una búsqueda en los últimos 5 años, tendré que hacer de esta manera por el momento. 17. Necesito mirar educación, ciencias de la información, los países cuales quieran que sean. Entonces, en español, ¿qué me filtró aquí? Ah, bueno, y también hay algunos que están, mira, cerrados, pero me dice que encontró, allá tengo un dato un poco, creo que está descontextualizado. Sí, me está encontrando cerca de 3.170 artículos, ya, y es por lo mismo que hace un momento analizamos. Este término está muy abierto porque es una comunidad muy general. Bueno, y aunque me generó 882.000, entonces, pero se me perdieron los criterios de búsqueda, mira. Entonces, esta es les recomiendo que este Redalic lo utilicen para hacer búsquedas de su tema de trabajo en español. ¿Por qué? Porque le aseguro que ni en Scopus, ni en el IEEE, ni el ACM, ni en el Sciendiren lo va a conseguir. Allá es toda comunidad de habla inglesa. Bien, que es donde existe más del 90% de contribuciones. Pero tómelo de referencia para revisar algunas cositas que en español pueden estar. Y creo que había otro, sí, el DOA. DOA también es multipropósito, pero es necesario que usted lo tenga en cuenta. Ese también es en inglés. No todo lo que está en Scopus está en DOA y en Sciendiren. Entonces sí es necesario que lo tengamos en cuenta para que tengamos más riqueza de búsqueda. Bien, entonces de todo esto, de lo que les comenté, solo queda pendiente que en Scopus tengamos la afiliación para poder ingresar, pero el hecho de no tener Scopus no significa que no lo podamos realizar en el resto de banco de datos como tal. Entonces, allí de forma rápida, bueno, igual esto no es complejo como tal. Necesito que los antecedentes los vamos a ubicar en estos gestores de contenido de publicaciones científicas. Bien, esa era la primera parte que quería contarles el día de hoy. La segunda parte tiene que ver con la temática que que tenemos que ir como analizando y definiendo para nuestro proceso investigativo. Voy a permitirme, con el respeto de todos los compañeros que están aquí. Bien. Darle respuesta a dos compañeros que no les respondí en el grupo, de pronto para no tergiversar información y para mejor colocarnos de acuerdo. Javier Andrés me comentaba de que yo había publicado en el COES una fecha de entrega que habíamos quedado que era para el jueves, pero finalmente yo en la plataforma la dejé abierta hasta el 14 de noviembre, ¿cierto? Decía, aunque la entrega se había propuesto para el día de hoy, es posible entregarla para la fecha que dice allí, que es el 14. Y luego Ernesto también nos dice que en las mismas condiciones es posible hablar un poco de nuestros proyectos en clase el día viernes. Sí, muy de acuerdo. A ver, yo quería, con esa fecha que habíamos propuesto para el jueves, era como explorar cómo estaba el grupo frente a su proceso de generar la propuesta como tal. Los 4 compañeros que subieron el documento lo revisé, hay un buen inicio, ya tienen claro muchas cosas. Conversé también con
cerca de 7 compañeros más, 8 compañeros, con los cuales ya se tiene una temática de investigación, y con otros compañeros que desconozco cómo está su proceso. Pero me gustaría que aquellos, por ejemplo, que los compañeros, los 4 que me enviaron a la plataforma, necesito que comiencen a hacer esa búsqueda ya. ¿Cuál es el objetivo de las 12 del día? Que usted me tome, por ejemplo, Saint Diren, por el momento, o IEEE, que son las que están más cercanas, y me genere una búsqueda, pero adecuada con los parámetros que ayer establecimos, con las recomendaciones, y me busquen el estado del arte actual en los últimos 5 años que hay sobre su proceso. Usted me va a decir, es que yo ya busqué. Sí, yo les pedí al menos 2. Hay un proyecto que tiene cerca de 5 o 7, genial, ¿cierto? Pero necesito que me vuelva a hacer la búsqueda, al menos en este tiempo que queda, para ir revisando y para ir aclarando y determinando, primero, qué autores están trabajando, qué universidades, qué países son los que abanderan estas propuestas. ¿Para qué? Porque esa es con la información que le vamos a llevar a nuestro director. Mira, ya hice una búsqueda adecuada y el autor o los autores que más están trabajando son ellos, las universidades que más le apuestan a este tema están en tal lugar, y unos antecedentes que no hemos considerado son estos. Posiblemente mejoren, amplíen o le digan, no, esa idea ya existe. Entonces, los compañeros que ya me enviaron, necesito que ese sea el entregable de hoy, porque ese es un entregable que necesito que lo hagamos todo. Y abro la plenaria para el resto de compañeros que solicitan tener un espacio de charla frente a esta propuesta inicial que necesitamos abordar de la mejor manera, de una forma muy sistemática. Bueno, vale, los escucho entonces. Y mientras tanto, los compañeros que ya, al menos con los que he hablado telefónicamente y nos hemos colocado de acuerdo en algunas cosas, ya pueden ir realizando, por favor, la actividad. Y con el resto, analicemos un poco sobre su particularidad. Profe, Profe, ¿sí me escuchan? ¿Sí? profe. Estaba hablando con el micrófono apagado, mil disculpas. ¿Quién pidió la palabra primero? Pablo, seguí primero, no te preocupes. Pablo. Yo le iba a decir que si me regalaba unos minuticos para comentarle, ¿no? Sí, claro. Sobre la idea, no sé si aquí o en otra sala o... Como consideren, sí, hijo, sí, mire, algunos van a tener su particularidad. Si gustan, establecemos el mecanismo para hacerlo en el momento. Quien desea hacerlo de forma personal o privada, lo establecemos de una vez, o si quiere hacerlo alguien de forma general, lo podemos atender aquí. Primero vamos con los compañeros que lo pueden hacer o lo quieren hacer de manera general. De lo contrario, ahorita miramos cómo lo podemos hacer particularmente y miramos cómo manejamos la sesión de clase de hoy. ¿Les parece? Ok, profe. Perfecto, Pablo. Entonces, Ernesto, ¿nos vas a comentar algo, hijo? Sí, profe. Algo que yo veo es que yo he hablado con algunos compañeros y me doy cuenta es que uno como que tiene el tema, pero no sabe por dónde enfocarlo. Sí. En esa medida yo por eso pensaba que era buena idea que todos, pues los que quisiéramos, comentáramos la idea que teníamos y ver un poco si usted nos podía ayudarnos a dar un enfoque. Particularmente en mi tema, yo ya logré establecer tener una asesoría hoy a las 6 de la tarde, un poco para saber si sigo por la misma temática o si definitivamente cambio de rumbo. Algo que decía usted, profe, en la semana pasada era que pues si uno ya tiene un conocimiento previo sobre un tema o se siente fuerte sobre un tema, es como mejor seguir la investigación por ese campo. En mi caso, que yo estaba queriendo trabajar con lo de computación cuántica, entre más leo, como que me desanimo un poco, pero por eso, o sea, porque siento que es un tema completamente nuevo para mí y que
hay mucho camino por recorrer y que no sé si este tiempo me daría para sacar un trabajo pues como quisiera hacerlo, ¿no? En esa medida, por eso hoy voy a charlar con el que podría ser mi asesor y pues plantearle lo que he leído, más bien hasta lo que quisiera hacer, y si no, pues en este punto todavía es un buen momento para cambiar de tema. Perfecto, Ernesto. Sí, mira, muy válido tus apreciaciones y la información que nos comentas, ¿no? Mira, muchas veces nosotros tenemos, según nuestra experticia y nuestro desarrollo y trabajo, unas fortalezas. Conocemos temas a profundidad o a mediana profundidad y se hacen o se han hecho cosas interesantes. Incluso me atrevo a decir, el mismo trabajo de grado tiene que darle a usted un norte posiblemente de lo que quiere hacer. O si usted ya está en un campo diferente y está trabajando en algo, esa es una fortaleza que hay que aprovechar. Y de allí llevarla a contextos computacionales ya tiene mucha ganancia usted, ¿cierto? Ejemplo, solo por colocarte algo. Por X o Y motivo, ejemplo, tengo una experticia en, qué sé yo, en manejo de elementos telemáticos o en empresas de base tecnológica, por colocarte solo un ejemplo, o en la academia, ¿cierto? Y ese es donde he trabajado en los últimos años. Entonces, eso yo lo puedo, ese contexto, y yo sé que si lo domino, yo sé que hay muchos problemas allí, o identifico algunos problemas, o yo podría pensar en una solución que mejore lo que ya existe, sin que sea un problema, porque hay cosas que existen o que funcionan bien, pero yo digo, pero esto lo puedo mejorar y puedo hacer algo alternativo para que las cosas, ejemplo, se optimicen. Entonces, mira que todo eso es posible. Ahora, tú ya nos hablas de un área de trabajo, hablas ya de computación cuántica. Mira, esa ya es una de las variables que yo hablaba, que mencionaba, ¿cierto? Esa variable ya te da a ti para explorar, y tú muy bien lo dices, mira, es que yo estoy leyendo y cada vez me desanimo, dices, ¿cierto? Entonces hay que mirar por qué se desanima, pero prácticamente lo que posiblemente estás encontrando en la información, posiblemente o es muy técnico o se requiere un hardware especializado, cosas como por el estilo, que posiblemente por el momento no están a nuestro alcance. Pero de eso se trata, de saber lo que hay. Y más aún me gustaría que se haga hoy un ejercicio, porque a las 6 de la tarde me dices que tienes la reunión. Genial sería de que al menos búscate en este tiempo que tenemos de aquí hasta las 6 de la tarde unos referentes que puedan ampliarte o puedan de alguna manera reforzarte lo que ya tenías pensado. Pero el contar con una asesoría de un experto en que tú nos comentas que ya lograste ubicarlo para hacer la charla, eso es fundamental, hijo, porque de pronto la pregunta que me haces inicialmente, ¿será que en el tiempo que tenemos puedo hacer algo de computación cuántica? ¿Por qué no? Se puede, pero ¿quién es el experto en decirte no, hay que hacer hasta aquí? Tu asesor, hijo. ¿Sí? O posible asesor. Él es el que te aterrizará, porque muchas veces uno dice, no, es que yo quiero hacer esto, pero en realidad por el tiempo y por muchos factores no va a ser posible, pero quien nos aterriza es el asesor. ¿Por qué? Porque en la experticia que se tiene, él ya te dirá, sí, pero hagámoslo hasta aquí. ¿Me hago entender, Ernesto? Ahí viene mi pregunta. La idea es como buscar una persona que sea fuerte o haya tenido experiencia en ese campo, ¿no? Claro. Y ese es como el inconveniente, o sea, que en realidad es algo como tan nuevo que los docentes, o sea, como tienen nociones, yo siento que estamos un poco iguales, ¿no? Entonces, hay como la noción, pero, o sea, la idea sería buscar una persona, el asesor, un experto en el tema para que uno lo guíe, ¿no? Es como lo más práctico. Es lo ideal, hijo. O sea, ese es el derecho de las cosas. Yo te soy muy sincero, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, se requiere de un asesor y de un coasesor para que se direccionen mejor las cosas, hijo. Bueno, aunque tú me dices, bueno, posiblemente con quien voy a hablar esté a la par,
Posiblemente, pero qué tal que tenga alguna información valiosa que se pueda descubrir, hijo. Entonces, y ese asesor que está revisando, te aseguro, uno tiene muchos dentro de la comunidad o de los amigos o de los pares que uno tiene. Perfectamente uno, por ejemplo, yo he hablado con un par de compañeros y estamos ya revisando un coasesor externo, mexicano o español, que tienen unos puntos de vista y un recorrido también en la temática y que pueden soportar mejor la investigación. Entonces, yo te animaría a que esa reunión es necesaria hacerla, ¿cierto? Pero lleva elementos, trata de, con lo que miramos hoy, perfilar algunos estudios más y como ya tener como un poco más delimitado el estudio. Como les dije, muchas veces uno piensa hacer algo y cuando termina, o no lo terminó todo porque no da el tiempo para hacerlo y quedan las cosas pendientes y ahí vienen los posibles estudios que más adelante a nivel, qué sé yo, de doctorado para otros compañeros que vienen atrás los puedan realizar o una comunidad científica disponible. ¿Sí, hijo? Perfecto, profe. Sí, porque, bueno, yo empecé como un poco buscando unos artículos, soy sincero, terminé buscando artículos de introducción a la computación cuántica. Y ahorita los que tengo son de ese tipo. Y yo veo es que la parte matemática sí me está quedando un poco difícil, la verdad. Ok, eso es lo que te amplía de alguna manera el scope de lo que quieres hacer frente a las publicaciones que hay. Bien, aunque el soporte matemático es fundamental para esta área que quieres abordar, bueno, hay que revisar, no sé si esa sea una limitante o si esa sea una posibilidad, hijo. ¿Me hago entender? Es decir, ya identificas una variable que afectaría o que puede afectar o que se debe tener en cuenta mejor para el estudio. Y tú hablas ya de un fundamento matemático. Desde allí puedes arrancar a analizar cosas, por ejemplo, ¿cierto? Y ya tu modelo ya no lo enfocas hacia inicialmente lo que querías, sino a soportar, qué sé yo, no es que sea una debilidad, sino como esa característica que requiere esa área de estudio. Es que mira que pueden salir muchas cosas, ¿sí? Pero la reunión que vas a tener es clave y no es para desanimarse, es mejor para buscar frente a esa característica que has encontrado, un proceso que la pueda soportar o mejorar o qué sé yo. Si te quieres ir al campo educativo, la mejor forma de hacerlo para poder entrar a esa gran área. Ahí te dejo la inquietud, hijo, pero no es como tal descartarla. Es mejor encontrar esas debilidades para poder potenciar cosas, hijo. Exacto, ese es como el enfoque, porque, por ejemplo, uno puede trabajar sobre educación, cómo enseñar computación cuántica sin un computador cuántico. Pues, de Porque eso se trata. o sea, es cuestión de ver cómo se lo puede enfocar, porque a mí eso sí me parece interesante y es que no hay como... Lo que pasa es que eso de la computación cuántica, leí un artículo de uno de los tipos que trabaja en eso, es un investigador de la Universidad de Holanda, que después busqué una entrevista de él y decía es que si puedes explicar computación cuántica, no es computación cuántica, ¿no? Y es un poco complicado y yo veo que la parte también, a enfocarlo al nivel educativo también sería interesante. Eso, de eso se trata. Mira, te coloco un ejemplo. Hay algo que dice, para acercarlo un poco a nuestro campo, dice pensamiento algorítmico desenchufado o pensamiento computacional desenchufado. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo hacen con el computador, sino que a nivel de primaria, de preescolar y de bachillerato, al decir un fluye o desconectado, entonces te dan otras alternativas de aprender o de estructurar computacionalmente tu cerebro o algorítmicamente para que cuando ya se llegue a los niveles más formales se tenga una gran ventaja, imagínate. Entonces, cosas como esas se pueden analizar en tu proyecto. Profe, otra pregunta. Lo que pasa es que, ¿cuál es el alcance de un trabajo de estos? Por ejemplo,
yo en algún punto quise también trabajar cuando yo estaba, hace como 2 años, se quería hacer con la Universidad Autónoma y con el Hospital San Pedro, cuando estaba esto de Machine Learning y de Deep Learning, un software para analizar ECG, electrocardiogramas, ¿sí? A través de un sistema de aprendizaje, ayudar a identificar arritmias cardíacas. Ya, Quise retomar ese proyecto, me metí ayer a ver y pues ya hay una cantidad de proyectos claro. con respecto a eso. O sea, eso hace 2 años era como novedoso, ahora ya se ha hecho mucho. O sea, en esa medida, por ejemplo, uno puede presentar la investigación y pueden decirle no, o enfóquela por otra parte, ¿no es cierto? A ver, tú tienes varias cosas a favor. Primero, conoces del tema, ¿cierto? Dices, se quiso hacer hace 2 años y tienes los insumos para poderlo hacer. No sé si tú trabajas en el hospital o algo así, hijo. No, yo trabajo en la Fundación Universitaria Católica del Sur, pero como es una entidad diocesana y el Hospital San Pedro también, tenemos Ah, buenas ok. relaciones. Ya, ya, ya. ¿Por qué? A ver, con algún compañero hablábamos de lo mismo. Mira, el tener acceso a los datos es una de las primeras restricciones pero si yo tengo acceso a información, eso es valioso. Bueno, y desde allí, eh, por ejemplo, tú dices, he averiguado, pero hay muchas cosas que ya están hechas. Bien, entonces ahí sí nos toca hacer una revisión un poco más detallada de lo que existe y como tú conoces ese sistema perfectamente, mira, es que lo ideal es que si las cosas ya existen, mejor aún. ¿Por qué? Porque yo entro a analizar eso que existe y de acuerdo a mi experticia yo digo, ah, sí, pero le falta esta cosita. Y esa es la cosita que va a ser, me disculpa esa expresión, la gran diferencia en lo que hay versus lo que tú vas a hacer. Posiblemente, ejemplo, esto ya se analizó esa información se analizó con Machine Learning, ya, pero a ver, hablemos o abramos ese campo no con Machine Learning, ejemplo, hagamos un poco de inteligencia artificial desde otro enfoque, o no, analicémoslo con programación restrictiva, o no, propongamos una solución desde este enfoque, mira, En ese entonces, profe, en ese momento se hablaba de que el elemento diferenciador era el tipo de población, o sea, que es diferente por nuestra población nariñense, o sea, que se puede también identificar patrones en nuestra población. Eso sí es válido, ese elemento diferenciador. Es que acá se hablaba era como para hacer un artículo. Entonces, mi pregunta es, ¿hacer una investigación para hacer un artículo es igual que hacer una investigación para hacer un trabajo de maestría? verás, mijo, bueno, diferenciemos lo siguiente, ¿no? La investigación es muy diferente o mejor, un artículo es un producto o un resultado de un proceso investigativo. Y ese artículo puede ser de una parte inicial, de una parte entre el inicio y el fin, o totalmente del proceso investigativo. Bien, o sea, el artículo, míralo nada más como un producto. Y como productos de procesos investigativos hay artículos, libros, capítulos de libros, ponencias, reviews y muchos más elementos. Bien, pero como tal, el proceso investigativo, esa es una acción mucho más grande, más holística, que incluye más elementos que debes tener en cuenta en el proceso investigativo y ya las publicaciones que quieras hacer de determinados elementos, pues es algo diferente. Entonces, concluyendo, no, lo que nosotros tenemos que centrarnos aquí es en un proceso investigativo. Que, por ejemplo, tú me dices, queremos ver patrones que existan dentro de ese análisis que son más de nuestra comunidad por algunas características que tenemos, ¿cierto? Pero eso ya lo veo es como el resultado de aplicar algo. Pero ¿dónde va a estar tu contribución? En el modelo, yo lo miro así, que vas a utilizar para hacer ese estudio y generar esos resultados. Ese tiene que ser nuestro aporte. Los datos como tal, ejemplo, yo te digo, resultado de esta investigación, se mejoró el rendimiento académico. Resultado de esta investigación, se extrajeron los patrones de comportamiento, por ejemplo, que determinan que frente a determinada patología, los nariñenses tenemos estos elementos, pero esos son los resultados, ¿no?
Tú tienes que centrarte en el modelo, en la forma como Javier Jiménez propone ese estudio, y ya los resultados que encuentres es como la variable dependiente, es decir, ya van a depender del modelo que yo en mi proyecto de mi variable independiente establezca. Entonces tú tienes que centrarte es en cómo hago ese modelo, si lo soporto aquí, por acá lo voy a hacer, voy a crear un modelo donde inicialmente esto se soporte con ejemplos, solo por decir algo. Voy a incluir un poco de programación restrictiva, luego le voy a colocar unos elementos de Machine Learning y luego voy a hacer una interpretación heurística de los resultados. Este es tu modelo, ¿ve? Tú propones organizar tu modelo de esa manera y ya los resultados que se obtengan pues, van a ser dependientes. Por eso se llaman las variables independientes y dependientes de tu proceso. Y tu variable independiente va a ser lo que tú propones, tu modelo como tal. ¿Sí fui claro en eso, mijo? Sí, profe, sí, ya entendí. Gracias. Perfecto, entonces eso es lo que nosotros en un proyecto de maestría tenemos que hacer. Es la sustancia, el proceso, el modelo, lo que nosotros vamos a proponer, y ya eso va a generar resultados. Los resultados ya, pues, ya tendríamos que determinar en qué nivel están y de acuerdo al procedimiento, o mejor, a lo que nosotros vamos a proponer frente a. Eso es lo que interesa dentro de un proyecto de grado de maestría. Bien, no sé si con alguien más hacemos el análisis. Ok. Bien, entonces, mire, eso es muy enriquecedor, ¿no? Lo que los compañeros preguntan aquí y lo socializamos para todos, eso genera retroalimentación en lo que cada uno está pensando, lo que cada uno está analizando, pretendiendo hacer. Uno ya tiene el acercamiento con sus profes. Mire, me disculpan esto, pero de aquí al próximo encuentro, usted ya tiene que con uno de sus profesores, docentes, asesores, ya tenemos que determinar, ya tenemos que tener al menos una base de lo que se quiera hacer. Así usted diga, no, mire, es que todavía yo estoy en este tema, pero con nuestro asesor estamos definiendo algunas cosas. Sí, genial, pero de eso necesito que se realice. Necesito que usted vaya de la mano ya con alguien, de que no estemos por el momento, o sea, está bien de que estemos solos por el momento porque estamos indagando, mirando lo que podemos hacer, consultando, y ese ejercicio que hoy les propongo tiene que ser el insumo para decirle, mire, profe, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que he consultado y yo quiero hacer esto. Él te va a decir, perfecto, pero está muy grande o está muy chico o hay que hacerlo de esta manera. Eso es lo que tiene que hacer el asesor. Bien, entonces, el trabajo de hoy, de lo que queda al menos de la sesión, necesito que antes del mediodía cada uno me indique lo que al menos de los compañeros, de los 4 compañeros que ya me hicieron la entrega, necesito revisar una contribución más diferente a la que tiene, que puede soportar su estudio. Y los demás compañeros que estamos en el proceso necesito que tengamos 1 o 2 referentes que le digan ya algo a usted y me concluya, mire, es que yo lo que quería hacer está ya realizado o está como mínimo, o los aportes mínimos ya realizados por este autor. ¿Listo? Eso es lo que necesito que realicemos en este tiempo. No sé si haya preguntas por parte de algún compañero. Profe, buenos días. ¿Fabián? Sí, correcto. Profe, ¿cómo serían las rondas para poder hablar así cerrado, para hablar con usted? Listo, entonces hagamos lo siguiente. Me gustaría saber, me levantan la manito allí, para que sea personal. Me levantan la mano en Zoom para ver con cuántos voy a hacer la charla directa.
Ok. Tengo dos compañeros. Profe, a mí también, pero es que, bueno, acá no veo la opción para levantar la manito. Profe, yo estoy de primero. Ah, no, no está. Profe, yo estoy de primero, ¿no? Cuando abren el chat, ahí en la parte inferior aparece levantar la mano. Fabián. Así es. Perfecto. Hubo un compañero más que me dijo hace un momento. Sí, yo también no encuentro la manito también. No sé, ahí en el chat también le escribí. Yo en el chat también le escribí, profe. De primero estoy. Listo, entonces, a ver. Profesora. ¿Quién me habla? Javier, profe, era para, o sea, en alguna ocasión dentro del Zoom hay una posibilidad de crear unas salas aparte. Sí, no sé si se ha trabajado. Aquí lo estoy mirando, Javier. Lo podemos hacer en el momento. ¿Me puedes colaborar, Javier? Aquí estoy mirando la sección de grupos y de salas. Sí, lo que pasa es que como usted es el administrador del host, en el menú hay una opción donde aparece todo lo de compartir pantalla. Creo que hay una opción que dice Room y al momento de darle clic ahí surge otra ventana y en esa ventana uno puede crear una room, o sea, unas salas aparte y se va haciendo un listado de las salas y en cada sala usted puede asociar a uno de los participantes de esta reunión. ¿Sí? Y entonces la persona, o sea, usted y la persona que se reúnen salen, ¿no? Por el momento del listado de participantes de la reunión principal. Y claro, la persona que usted invita a la sala tiene que aceptar, ¿no? Y también sale de esta reunión, de esta sala. Y pues la gente que continúe aquí, una vez terminen, regresan, ¿no? Ustedes automáticamente a esta reunión, ¿sí? Y ya puede iniciar otra sala con otra persona, ¿no? Las personas pues que quieran la asesoría, ¿no? En el orden. No ya, sé. Listo, Javier, te agradezco y ok, lo vamos a considerar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí están. 7 solicitudes. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Sugiero que adelantemos estos minuticos para el receso. Bien. Y Javier es el que pone la hora de. Creo que habíamos quedado media hora, ¿no, profe? Bueno, entonces faltan 10 para las 10. Entonces nos vemos a las 10:20 en esta sala. ¿Qué van a hacer desde las 10:20 en adelante? Hacer la búsqueda de el antecedente que necesito que lo ubiquen antes del mediodía, él o los antecedentes, ¿bien? Y a las 10:20 con los compañeros que tienen la manito arriba, aquí, me voy a contactar con ellos. ¿Les parece? Profesor. Sigue, Javier. No, solo era si de pronto considera la posibilidad de las salas, podríamos hacer una práctica, no sé, entre los dos o algo así y mirar a ver si se puede realizar por ahí. Es solo una sugerencia, una idea, ¿no? Si no... Vamos a realizar las acciones que les comentaba inicialmente, pues con los compañeros que ya tienen enfocado o una idea base de su proyecto de grado de maestría, o su proyecto mejor de maestría como tal. Necesito que antes de mediodía tengamos la búsqueda en ScienceDiren o en IEEE Explore, un documento que no lo hayan concebido en sus búsquedas anteriores y que al menos uno, ojalá más,
y que pueda reorientar o orientar o fortalecer su proceso. En el momento me voy a comunicar con los compañeros que me han solicitado a realizar como la consulta o tener mejor un acercamiento sobre su proyecto de grado. Ya tengo aquí las solicitudes realizadas. Entonces, en el orden que están, los voy a ir invitando a una sesión mientras los demás compañeros están trabajando en esta sala. Les pido el favor. Bueno. ¿Listo, profe? Okay. Sí. Una pregunta. Digamos, ya encontramos, digamos, un artículo de ese que sacamos. ¿Solo la referencia? No. A ver, ¿cuál es el objetivo? Primero, saber que ese va a ser un antecedente nuestro, importante para lo que vamos a hacer. Pero eso sería más para aquellos que ya tienen como definido el proyecto. ¿Bien? Pero para aquellos que todavía estamos explorando sugiero que ese sea un referente para definir su proyecto, mijo. Es decir, posiblemente, ejemplo, te encuentres unos 3 interesantes, pero el uno dice una cosa, el otro va enfocado a otra cosa. El objetivo para aquellos que todavía no tienen definido completamente es cómo determinar qué se hizo en ese proyecto de investigación, en ese artículo que está referenciado, como para tener un poco más de elementos para poder tomar la decisión final y decir, ya, me voy a ir por este lado. ¿Sí me hice entender, hijo? Sí, pues yo soy de los que ya tienen, ¿no? La idea. Perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser tu objetivo? Como ya tienes definido un campo de estudio, necesito que me busques al menos uno, de ahí en adelante los que se pueda, pero cuando yo digo uno, es ir a revisar el título, el abstract, la contribución, la metodología y la discusión que se tiene. Bien, es decir, es una lectura extensa y determinar, por eso digo, al menos uno. Lo que pasa es que podemos leer 4 o 5, pero ninguno de ellos apuntan a lo que yo quiero. Pues al menos tener uno ya establecido, en tu caso, como un antecedente válido. ¿Listo? Ya, vale, profe, gracias. Perfecto. Listo, Jonathan. Entonces voy a los compañeros que tienen levantada la mano, y si alguien quiere más hacerlo, no hay problema. Queda en la lista de espera y les va a llegar una notificación de invitación para ir a un room privado y poder explicar su idea. Con Felipe. Felipe. Hola, Profe, Felipe. ¿me puede agregar ahí para al finalizar también regalarme un ratico? Felipe, ¿y no tiene la posibilidad de levantar la mano ahí? No lo encuentro. ¿En el chat? Ah, en el chat. No. ¿Sí lo encontró? No, profe. Listo, entonces... participantes lo encontré yo. Eso, en la lista de participantes, en la parte de abajo hay 3 botones, pero en la lista, en la ventana de la lista. Ya, listo. Ahí la levanté. Perfecto, ya llegó. Listo, gracias. Ok. Bien, entonces no me van a escuchar es porque me fui con los demás compañeros, pero aquí voy a estar retornando y preguntando algunas cosas, o estando presentes si lo necesitan. ¿Ok? Listo, profe. ¿Aló, profe? ¿Profe, me escucha? ¿Alguien está hablando? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, ¿con quién estoy hablando en el momento? Pablo. Ah, pero Pablo ya te va a llevar a la otra sesión. Ok. ¿Listo? O sea, aquí estamos en el general. Ok, profe.